Mes chers amis, Queridos amigos míos, hay algunos años un enemigo de nuestra fe, pasando delante de la puerta de una iglesia parroquial, leía allí una llamada lanzada al público en favor de las vocaciones sacerdotales. Apenas de vuelta a su casa, este hombre traducía en un artículo de periódico la inmensa alegría que sentía al pensar que la Iglesia Católica, de ahí en adelante incapaz de reclutar su clero, estaba golpeada con un golpe del cual nunca se levantaría. No, amigos míos, la Iglesia no muere. La Iglesia no muere porque tiene las promesas de su fundador. Las potencias del infierno no prevaldrán nunca contra ella, nos dice Jesús. Pero nuestro Señor no le ha prometido que obtendrá en todas partes y siempre un éxito perfecto en sus asuntos apostólicos. A la gracia de Dios que no falta nunca, deben venir a adjuntarse los esfuerzos de la actividad humana, siempre limitada, sin hablar de las molestias y de las persecuciones. El muy limitado número de los obreros del Evangelio es uno de los principales obstáculos a los progresos de la fe en amplitud como en profundidad. Es precisamente el mal del cual sufrimos. Sí, amigos míos, actualmente los sacerdotes faltan, y si no remediamos rápidamente a la situación presente, faltarán aún más mañana. Y no serán las asambleas dominicales sin sacerdote que arreglarán las cosas. Yo leía en un periódico esta pequeña frase que hace sufrir a todo buen cristiano. Las asambleas dominicales sin sacerdote, pero también los funerales y pronto quizás bautismos y matrimonios, constituyen una apuesta por el futuro de la Iglesia. Parecería que todo un clero se ha acostumbrado y se acostumbra a esta situación, a esta nueva manera de planear la Iglesia de mañana, poniendo toda responsabilidad litúrgica, pastoral u otras entre las manos de los laicos. La tristeza es grande, porque sin sacerdote ya no sacramentos y ya no verdadera iglesia. Por esta razón vemos menos y menos sacerdotes que quieren desplazarse para dar el sacramento de los enfermos. La gravedad del mal, la crisis de las vocaciones se agrava de año en año. Sería deseable que el clero y los fieles entiendan la gravedad del mal y unan sus esfuerzos, sus oraciones y sus limosnas para que pronto tengan la consolación de ver los seminarios repoblarse. ¿Por qué, pues, amigos míos, la gente se preocupa tan poco del reclutamiento sacerdotal? En mi opinión, por 3 razones. Porque no se toma conciencia de la falta de sacerdotes y que en adelante la moda es de descansarse sobre los laicos. Porque no rezamos suficientemente a la Madre del Sacerdocio, la Virgen María. Porque se entiende mal al sacerdote y la verdadera función del sacerdote. Muy a menudo se oye decir, el sacerdote, pero es un hombre como los otros. Sí y no. Al recibir la unción sacerdotal, el sacerdote no ha dejado de ser un hombre y una vez comprometido en el ministerio, necesita como los otros, más que los otros quizás en algunas horas, simpatía, estímulo y apoyo moral. En esto es un hombre como los otros. Pero no olvidemos que la consagración sacerdotal lo ha hecho un otro Cristo. Y desde entonces, participando a todos los poderes de Cristo, se levanta por encima de la humanidad con toda la grandeza sublime de su sacerdocio. Amigos míos, el sacerdote, pero a él le deben los mejores momentos de su vida. A él le deben esta primera comunión. El sacerdote, a él le deben de haber recobrado en tal fecha de su vida la paz de su conciencia perturbada por el pecado. El sacerdote, a él le deben haber visto partir por la otra vida tal persona querida en paz con Dios. Y es con él que ustedes mismos cuentan para preparar el gran viaje de la eternidad.
Ah, amigos míos, el sacerdote es el que les muestra el cielo, es el que les abre el cielo. Por esta razón, les pido hoy que recen mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Amigos míos, la Santísima Virgen lo dice a menudo. Los tiempos son muy malos. La Iglesia falta de vocaciones santas, fieles y generosas. Pues hay que rezar mucho, sufrir mucho, para obtener obreros por la cosecha, la inmensa cosecha, porque las almas se pierden. ¿Quién pues, si no es el sacerdote, les volverá en el camino recto que lleva a la vida eterna? Acabaré citándoles los escritos del San Padre Jean-Édouard Pop de Bélgica, que vivió profundamente su sacerdocio y que no fue exento de la persecución. Señor Jesús, a falta de una leva de santos sacerdotes, ¿cómo recogeremos el fruto de tu muerte en cruz, de tu Eucaristía, de la sangre que derramaste? Perdemos a los niños, envíanos a tus sacerdotes. Los pobres se extravían y se atascan en su suerte, son olvidados. Envía pues a tus sacerdotes. ¿A cuándo los sacerdotes a tu imagen, Jesús? ¿A cuándo los sacerdotes para los pobres? ¿A cuándo los sacerdotes de las buhardillas? ¿Los sacerdotes de los pequeños? ¿Los sacerdotes de los tugurios? ¿Cuándo pues vendrán? ¿No ves, Señor, que innumerables almas se extravían en el espíritu del mundo por ligereza y sed de disfrute, por indiferencia hasta la infidelidad y la incredulidad? Jesús, danos sacerdotes animados del espíritu de los apóstoles, pobres entre los pobres, pequeños con los pequeños. ¿Cuándo pues vendrán los sacerdotes viviendo entre los pobres, los sacerdotes yendo de puerta a puerta, buscando a las ovejas en las afueras de miseria y de pecado? ¿Qué tardan en venir, Señor? Aún para millares de hombres tu sangre parece haber sido derramada en vano. ¿Corre el mundo a su aniquilación espiritual? ¿Es por culpa de los niños si sus padres son inaptos a sus tareas y si sus sacerdotes no son santos? Señor, tú eres quien envía pues a los sacerdotes, los tuyos. Envíanos pues a verdaderos sacerdotes, los pobres, los santos. Si los envías, los pequeños podrán ser salvados. Los innumerables pobres encontrarán refugio en tu amor y les guardarás a salvo por la eternidad. Acuérdate de tus dolores, Jesús. Acuérdate de tu amor y de la inocencia de estos pequeños. Envía a tus sacerdotes. Madre, muestra que eres nuestra Madre. Sacerdotes, Jesús, danos verdaderos sacerdotes. Por esta razón, todos juntos, con un solo corazón y una sola fe, diremos: Corazón doloroso e inmaculado de María, sálvanos y danos sacerdotes santos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén.